Perfecto. Pues bien, el tema del que habíamos hablado, concordado de discutir hoy es diagnóstico tridimensional en ortodoncia. Sin embargo, ya quería destacar que no nos vamos a centrar únicamente en el diagnóstico en ortodoncia porque, como solemos hablar, los que seguimos un poco esta filosofía, es que el diagnóstico tiene que ser único y, por tanto, él tiene que poderse aplicar a cualquiera de las áreas de la odontología. Además de ello, me gustaría también compartir con todos ustedes un poco sobre cuál puede ser la utilización en día de las herramientas tridimensionales de una forma adecuada y, lo que es más importante, de una forma precisa. El problema del 3D es que es un problema, entre comillas, es que es un área que visualmente es muy atractivo y es muy fácil que todos nos quedemos encantados o enamorados viendo una imagen tridimensional, pero sin embargo no todo es preciso, no todo tiene la acuracia necesaria para poderlo aplicar en procesos diagnósticos y, sobre todo, también tenemos que entender que nunca va a sustituir al conocimiento y al estudio profundo de patología, de crecimiento, que es absolutamente fundamental para poder hacer un correcto diagnóstico. Yo nunca empiezo, ya todos los que me conocen lo saben, nunca empiezo ninguna charla, ya sea en el nuevo formato online o presencial, sin agradecer al que fue mi mentor y mi guía durante mucho tiempo. He tenido la suerte de tenerlo como director de tesis doctoral y como jefe en la clínica privada durante mucho tiempo, que es el doctor Federico Hernández Alfaro. Aquellos que son cirujanos maxilofaciales lo conocerán. Y sin duda también a todo el equipo de enfermeras, compañeros de otras especialidades y compañeros del departamento de oral en Barcelona, donde también compartí mucho tiempo de mi vida y al que debo gran parte de mi conocimiento. Ahora, por motivos personales, pues vivo en otro país, pero sin duda no podría haber estado en un lugar mejor del que estuve. Y bien, quería comenzar un poco recordando nuevamente de dónde viene la palabra diagnóstico y la palabra cefalometría. Bien, pues diagnóstico viene del griego y podríamos dividirlo como que sería a través del conocimiento y relativo a una cosa. Bien, la cefalometría va a ser aquel conjunto de mediciones y descripciones de las estructuras craneofaciales. Por lo tanto, diagnóstico cefalométrico no tiene sentido ninguno si no es la interpretación de esas medidas. No me sirve de nada yo tener ya sea un diagnóstico cefalométrico 2D, 3D, con una serie de medidas si yo no sé interpretarlas, si yo no sé tomar decisiones clínicas basadas en esas medidas. Por lo tanto, lo importante, fundamental, ya sea en 2D, 3D o aquel de nuestra preferencia, es la interpretación. Y para la interpretación es necesario el estudio profundo de nuestra especialidad. Es necesario conocer profundamente el crecimiento, conocer y estudiar profundamente patología, porque, como ya muchos habrán escuchado esta frase, no se puede diagnosticar lo que no se conoce o aquello en lo que no se piensa, y se diagnostica con mucha dificultad aquello que se ha visto en pocas ocasiones. Por lo tanto, no sirve de nada yo tener un diagnóstico, un protocolo diagnóstico muy evolucionado si yo no he invertido el tiempo suficiente de estudio. Y hoy en día que las nuevas tecnologías se han instaurado en nuestras vidas y que aquellos que somos más jóvenes estamos muy acostumbrados a funcionar con eso, creo que es importante recordar eso, importante recordar a nuestros alumnos, sobre todo de graduación, la importancia de estudiar las bases, la importancia de conocer profundamente la patología para así utilizar de forma adecuada herramientas que hoy en día facilitan mucho el diagnóstico, porque si no, no vamos a poder diagnosticar nada por muy buen protocolo que tengamos delante. Y esto era algo que ya se discutía en los comienzos de lo que fue la cefalometría,
entonces ya a Sassman, a Brava, que una vez nosotros habíamos decidido, o ellos habían decidido los puntos cefalométricos que deberían ser medidos, qué líneas y ángulos deberían ser medidos también, todavía quedaba la interpretación de su significado. Y lo que era más importante aún es conocer cuál era la desviación estándar de esa norma clínica que estaban proponiendo, para así realmente nosotros poder tomar decisiones clínicas con más criterio. Y ya en aquel entonces también había mucha discusión y todavía no habían llegado a un consenso sobre cuál era el significado de esas medidas cefalométricas que estaban siendo propuestas. Y bien, ¿cuál sería o cuál es la real evolución del diagnóstico 2D al diagnóstico tridimensional? Que es algo que lo que quería dejar un poco claro, algunas confusiones que existen cuando nosotros nos referimos a diagnóstico tridimensional. Bien, la mayoría de nosotros cuando estudiamos, y gran parte de la experiencia clínica o del trabajo que hemos desenvolvido, lo hemos hecho a través de la cefalometría 2D, que tiene su importancia y ha tenido su impacto y su ayuda, digamos, en esa toma de decisiones clínicas durante mucho tiempo, y por lo tanto tengo un respeto absoluto a todos los que han desarrollado, han dedicado ese tiempo a investigar y a desarrollar la cefalometría 2D, porque ella supuso una parte fundamental en la área clínica de los ortodoncistas. Sin embargo, hoy en día, por supuesto, gracias a las mejoras en el diagnóstico por la imagen, gracias a la posibilidad de realizar tomografías de haz cónico con baja radiación, hoy en día pues existe una evolución en este sentido, pueden ser superadas algunas limitaciones con las que ya grandes profesionales como Ricketts se encontraban por el hecho de no tener esta posibilidad a nivel de diagnóstico por imagen. Lo primero que nació, y aquí es por ello que quiero hacer un poco la distinción para no confundir cuando hablamos de diagnóstico tridimensional, lo primero que surgió y ya fue publicado por Cevidans en el 2009 es la generación, digamos, la creación de una radiografía lateral de cráneo a partir de datos de una tomografía de haz cónico. Y bien, obviamente eso ya supuso una pequeña mejoría en lo que es el diagnóstico en ortodoncia, porque como nosotros teníamos los datos DICOM de esa tomografía del paciente, teníamos la posibilidad de reorientar el cráneo dentro del software y por tanto generar una radiografía lateral de cráneo de una forma más controlada. Como todos ustedes saben, cuando se hace una radiografía lateral de cráneo convencional, es muy importante cómo el operador o el radiólogo orienta el cráneo del paciente, porque eso va a influir principalmente en cómo va a ser la superposición de esas estructuras. Sin embargo, ¿qué sucede? Yo, a pesar de tener una tomografía completa del paciente, no estoy obteniendo todos los beneficios que eso podría suponer. Todavía voy a tener superposición de estructuras porque yo estoy generando una lateral de cráneo. Voy a tener también dificultad en la identificación y marcación de puntos, y como estoy trabajando todavía con una lateral, yo voy a tener imposibilidad de diagnosticar de forma precisa asimetrías y por supuesto no tengo posibilidad de diagnosticar de forma precisa la posición tridimensional condilar y la salud condilar. Entonces, ¿cuál fue el siguiente paso? Y es el paso en el que la mayor parte de los profesionales están trabajando hoy en día. Sería lo que conocemos como cefalometría 3D. Y bien, dentro de este concepto, ustedes pueden encontrar múltiples artículos y propuestas en relación a la cefalometría 3D, que se basarían en este sentido. Están utilizando ya la tomografía en sus 3 dimensiones, pero están utilizando simplemente medidas lineares y angulares tomadas de la cefalometría 2D. Bien, eso por supuesto ofrece unas ventajas. Nosotros ahora vamos, como ustedes van a ver posteriormente, les voy a mostrar el vídeo, en este caso nosotros vamos a poder marcar esos puntos
utilizando las 3 vistas de la tomografía y por lo tanto tener precisión de nuestro diagnóstico, pero todavía presenta inconvenientes porque primero tenemos que reevaluar algunas normas clínicas del 2D que tendríamos que saber si se van a cumplir en el 3D, como puede ser el ángulo goniaco, como también les voy a enseñar de forma más profunda. No relaciona aspectos como el posicionamiento condilar. Yo voy a estar utilizando ya digo, medidas clásicas, no voy a estar utilizando todas las mediciones craniométricas que yo puedo hacer dentro de un cráneo para facilitar así el diagnóstico, no solo en ortodoncia, sino también para los cirujanos y en rehabilitación. Y es eso, voy a tener la ausencia de infinidad de nuevas posibilidades al poder realizar craniometría in silico o en el cráneo virtual, que sería el sueño de todo antropólogo. Por tanto, lo que hoy les quería presentar es lo que quisimos llamar como diagnóstico craneoencefalométrico tridimensional, porque yo no voy a basar únicamente en la utilización, en el traspaso de medidas clásicas 2D a una tomografía tridimensional, sino que yo voy a aprovechar todos los beneficios que tengo gracias a tener ese volumen tridimensional para realizar otra serie de medidas, la mayoría medidas que son comparativas entre el lado izquierdo y el lado derecho, para poder yo relacionar la posición condilar con la oclusión del paciente, para poder saber si yo tengo un canting debido al posicionamiento cráneo-caudal de los dientes. Voy a poder hacer una serie de múltiples medidas que me van a ayudar mucho en el plan de tratamiento del paciente. En nuestro caso, es lo que conocen todos los que han pasado por aquí como protocolo EASY 3D. Pero bueno, es simplemente eso, es una evaluación más profunda de lo que sería simplemente aplicar medidas clásicas obtenidas del 2D al 3D. En ese sentido, como confiamos y hemos trabajado en el sentido de la relación de la posición condilar con nuestra maloclusión, nosotros vamos a analizar de forma profunda la morfología de la mandíbula, vamos a analizar craniométricamente la mandíbula, la salud condilar y a realizar otra serie de evaluaciones como la relación de simetría maxilomandibular, evaluaciones sagitales, evaluación del plano oclusal de forma individualizada y también, por supuesto, el análisis radiográfica común que todos ustedes ya conocen. Para un poco este concepto, yo quise seleccionar 2 casos en los que voy a explicar cuál sería la diferencia entre hacer la cefalometría 2D, hacer una cefalometría 3D clásica, es decir, a partir de datos numéricos y angulares de la cefalometría clásica y lo que sería el análisis que nosotros estamos proponiendo. Bien, pues utilizando la misma paciente, este sería, digamos, la documentación clásica que cualquier ortodoncista podría utilizar, una radiografía lateral de cráneo, una radiografía frontal, una panorámica y en algunas ocasiones, sobre todo si el paciente tiene comprometimiento periodontal, una serie periapical. Bien, en este sentido, para todos ustedes que ya son ortodoncistas experientes, pues van a conseguir evaluar, obviamente, la relación sagital, si se trata de un paciente clase 2, clase 3, si es un paciente con tendencia a crecimiento vertical o no, si puedo sospechar de alguna simetría, utilizando también, por ejemplo, la radiografía frontal. Eso que ya sabemos hoy en día, que cualquier variación en la inclinación de la cabeza cuando se toma esa radiografía frontal nos va a afectar a las relaciones transversales. Hace muy difícil evaluar la simetría y evaluar la relación transversal de la maxila. Eso ya fue publicado en Engel Orthodontics en el año 96 y por tanto ya hace muchos años que sabemos de eso y ya hace años que sabemos que infelizmente hoy en día la utilización de la frontal, utilizando los yugales y los antegonios,
no tienen un valor predictivo suficiente como para evaluar las discrepancias transversales. Pasaríamos al siguiente paso dentro de nuestro pirámide, que sería ya la cefalometría 3D. Como ya les adelantaba, en esta ocasión yo sí que tengo algunos beneficios, obviamente. Yo tengo la posibilidad de hacer la marcación de puntos observando la posición de ese punto en los 3 planos del espacio y, por tanto, teniendo una precisión muy superior en esa marcación respecto a lo que teníamos previamente, y obviamente yo voy a poder generar una cefalometría tridimensional utilizando pues los análisis clásicos. En este caso les he puesto como ejemplo el análisis cefalométrico de Ricketts, en el que obviamente para cualquier ortodoncista experiente ya va a poder ver las relaciones el overjet, overbite, el ángulo interincisivo, va a poder saber si se trata de un paciente clase 1 o clase 2, si se trata de un paciente, como es en este caso, mesofacial. En fin, sin embargo, va a tener unas ciertas limitaciones, como vamos a ver posteriormente en este paciente, de conocer cuál es el origen o el motivo por el que el paciente, por ejemplo, presenta una asimetría. Por supuesto, observando el cráneo del paciente, cualquier clínico con experiencia sabe que el paciente presenta una asimetría. Sin embargo, es fundamental saber por qué para así aplicar el tratamiento adecuado y no aplicar tratamientos quirúrgicos cuando no está indicado o intentar hacer compensaciones también cuando no está indicado. De la misma forma, yo puedo marcar esos puntos en 3D y puedo obtener múltiples análisis cefalométricos clásicos conocidos por todos ustedes, como es el caso del análisis cefalométrico de Yarabek. Sin embargo, vamos a observar cuáles son las diferencias o cuál sería la siguiente pequeña evolución que creemos y confiamos que produce un beneficio en el diagnóstico para todas las especialidades, porque, como decía, conocer el motivo por el que el paciente presenta esa maloclusión, conocer exactamente cuántos milímetros tengo que mover los dientes, es beneficioso tanto para la ortodoncia como para la rehabilitación, como para la cirugía. Bien, vamos a comenzar haciendo un análisis morfológico frontal y de perfil, donde ya podemos tener una idea del tipo de paciente al que nos estamos enfrentando. Vamos también a continuar con un análisis de los tejidos blandos. Este siempre lo colocamos porque orientamos en el sentido lateral la tomografía usando la foto del paciente para que de esa forma nosotros tengamos un diagnóstico que tenga una relación más directa con la clínica real que el doctor se está enfrentando en el día a día. Siguiente, lo que nosotros hacemos es observar en los cortes que esa tomografía fue tomada en máxima intercuspidación habitual y explicaré posteriormente por qué, ya que hoy en día, gracias a la tomografía, nosotros podemos estudiar la posición relativa del cóndilo en 3 dimensiones, por supuesto, en el sentido sagital, coronal y axial, y de esa forma relacionar con posibles interferencias posteriores que nos van a producir, obviamente, una influencia en nuestra decisión de tratamiento. Vamos a hacer la evaluación antero-posterior de Andrews, también que todos ustedes ya conocen, y me voy a centrar un poquito más en algunas otras diferencias con la cefalometría clásica. En este caso, como ya les explicaba y puse este caso como ejemplo, nosotros vamos a hacer un estudio craniométrico de la longitud de la rama y del cuerpo mandibular para así realmente conocer si el paciente presenta una diferencia entre la rama del lado izquierdo y el lado derecho, que como ustedes pueden ver en este caso la diferencia es de 12,6 milímetros. Pero bien, ese análisis, si yo solo viese eso, sería muy pobre, porque pensemos lo siguiente, si este paciente tiene 12,6 milímetros de diferencia, porque yo solo tengo un desvío tan pequeño a nivel del mentón. Y bien, posteriormente voy a mostrar, espero que de la forma más clara que yo pueda,
por qué sucede esto. Y bien, es que es muy importante entender la diferencia entre el 2D y el 3D. Esta es una foto muy famosa que había sido publicada y el príncipe había sido muy criticado cuando realmente después otro fotógrafo que estaba en ese momento publicó la foto frontal. Obviamente no tiene nada a ver y no estaba justificado todo lo que habían hablado de él. Y esto lo pongo por lo siguiente, porque el problema del 3D es que requiere también de un entrenamiento y de un conocimiento tridimensional, digamos, de desarrollar una inteligencia espacial para no cometer algunos errores. Voy a colocar a este paciente como ejemplo para que todos ustedes vean. Es un paciente con una clara asimetría, ninguno de nosotros podemos dudar de eso. Sin embargo, ¿qué pasa? Yo utilizo los conceptos del 2D y yo hago una medida de la rama y del cuerpo en una vista lateral, de un lado y del otro lado. ¿Y qué sucede? Que yo tengo una diferencia solo de 0,2 milímetros. Para cualquiera de nosotros esto sería imposible, que un paciente con la simetría que presenta aquí tenga una diferencia solamente de 0,2 milímetros. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Y esto es un caso real que me consultaron para preguntarme por qué podía haber sucedido y por eso quería compartirlo hoy con ustedes. Bien, esto ha sucedido porque la persona que hizo esa medición utilizó simplemente una medida lineal 2D para un concepto que es 3D. ¿Qué sucede? Que si yo hago esta medida solamente en el sentido lateral, por mucho que yo tenga un cráneo tridimensional, yo estoy llevando este punto para aquí y este punto para aquí. Por lo tanto, toda esta distancia no está siendo considerada. Cuando yo hago la medida de forma adecuada, aplicando los conceptos tridimensionales, ¿qué sucede? Ahora tengo la realidad. Yo estoy aplicando una medida 3D, ustedes lo pueden ver aquí en la captura frontal de esa medición, que yo estoy contando con esta dimensión también. No estoy haciendo dos laterales, porque es absurdo tener un cráneo en 3D y hacer dos medidas laterales teniendo la posibilidad de medirlo en 3D. Bien, ahora tengo 9,5 milímetros. Entonces, ahora sí estoy teniendo el diagnóstico que tengo que tener. Eso simplemente yo quería compartirlo con todos ustedes para que tengan también el cuidado a la hora de analizar y de, digamos, entrar un poco dentro del mundo 3D. Necesitamos conocer las herramientas y tener los conceptos para no hacer diagnósticos inadecuados. Bien, vamos a volver al caso anterior. Esta imagen ya todos ustedes la han visto. El paciente tenía 12,6 milímetros de diferencia, sin embargo, yo no tengo una diferencia tan grande a nivel del mentón. ¿Y por qué se produce esto? Pues bueno, aquí lo podemos ver de forma muy clara, lo van a poder ver posteriormente en una reconstrucción tridimensional que he realizado. Pero bien, porque este paciente presenta lo que nosotros llamamos como una compensación en la altura de la fosa articular. Como ustedes pueden ver, la distancia de la fosa a mi plano axial aquí y aquí es totalmente diferente. Estoy teniendo 9 milímetros de este lado y 13 milímetros del otro lado. Eso que hace que como yo tengo una diferencia de altura, aunque tengo una diferencia numérica importante entre el lado derecho y el lado izquierdo, eso no se ha traducido en una asimetría facial tan grande como los 12 milímetros que presentaba el paciente. En este caso tendríamos que tener, por supuesto, la resonancia magnética para saberlo, pero la sospecha es que el paciente ha sufrido una hiperplasia de crecimiento, lo que se conoce como una hiperplasia tipo 1 de Wolford, con probablemente un deslocamiento del disco del lado izquierdo y pues un proceso degenerativo. Por lo tanto, aquí es una combinación de dos cosas, que este cóndilo ha crecido mucho y este cóndilo ha degenerado. Vamos a analizar también la inclinación frontal de la rama mandibular, porque esto nos va a indicar si yo estoy teniendo un torque medio lateral de esa rama. Es muy importante en los casos que van a ser sometidos a cirugía ortognática.
porque, como ya ha sido demostrado y publiqué también en el Journal of Craniomaxillofacial Surgery, el movimiento de torque medio lateral posquirúrgico es el que va a producir una mayor probabilidad de reabsorción condilar posquirúrgica. Vamos a analizar también la posición del cóndilo en el sentido axial, es decir, yo aquí estoy viendo si un cóndilo está más anteriorizado que el otro, como ven en este caso, el cóndilo, aquel que creció más, está más anterior que el cóndilo contralateral, y por supuesto todo ello va a tener una influencia en la posición tanto lateral de la mandíbula como en la posición anteroposterior, como después voy a mostrar también. Continuamos, por supuesto, con una serie radiográfica más enfocada al análisis de la salud condilar, siempre con cortes padronizados, para así saber si yo tengo también otros, como hablamos, procesos degenerativos, si yo tengo osteofitos, tengo sospecha de hiperplasia, como en este caso, en fin, una infinidad de cosas que tienen que ser evaluadas, además de la posición condilar. Y hoy en día, pues basados en un artículo que publiqué en el Journal of Craniofacial Surgery el año pasado, esto formó parte de lo que fue mi tesis doctoral, y realmente cuando comencé a estudiar el cóndilo, en el caso de pacientes de cirugía ortognática, me encontré con que las técnicas de reconstrucción tridimensional disponibles hasta ese momento, disponibles en la literatura, tenían una precisión y una acuracia muy baja para yo poder hacer una medición longitudinal y estudiar diferencias muy pequeñas. Estudiar si el cóndilo estaba remodelando, si yo podía esperar una reabsorción condilar. Por ello, eso derivó en validar una nueva técnica que es semiautomatizada para obtener ese volumen tridimensional, con la diferencia también versus a otras técnicas, como les explicaré posteriormente, de que yo voy a poder estudiar también la estructura interna del cóndilo y por lo tanto va a ayudar también en el diagnóstico de quistes subcondrales, a pesar de que obviamente, idealmente tendríamos que tener la resonancia magnética. Entonces, en este caso, como ya adelantaba, vamos a tener un cóndilo izquierdo, que ya todo el diagnóstico nos ha hablado de ello, un cóndilo izquierdo significativamente mayor, con una fosa mucho más alta que el otro lado, y un cóndilo derecho que ha sufrido un proceso de degeneración y tiene un volumen tridimensional significativamente menor al lado izquierdo, y por tanto ello nos va a influir en nuestra decisión de tratamiento. En este vídeo van a ver lo que les explicaba. He realizado la reconstrucción tridimensional del cóndilo. A ver si... Ahora. Ahí lo pueden ver ese cóndilo reconstruido en la propia tomografía del paciente. Estamos hablando del mismo paciente. Y aquí es simplemente para ejemplificar de una manera más clara lo que hablaba en cuestión de la altura del cóndilo de un lado y del otro. Y el motivo por el cual el paciente, a pesar de tener 12 milímetros de diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo, presenta una simetría un poco menor. Y bien, aquí lo pueden ver nuevamente. Esta sería la altura de ese cóndilo izquierdo versus a la altura del cóndilo derecho, también en la vista lateral. Y esto en relación a la medida que les explicaba anteriormente, que nosotros realizamos de la fosa al plano axial. Como vemos aquí, ya nos indica que yo tengo una compensación de ese paciente a nivel de la fosa. Por tanto, digamos, resumiendo esta forma de pensar, cuando nosotros evaluamos la simetría y tenemos la posibilidad de tener una tomografía, tenemos que tener en cuenta que existen varios factores que nos van a influir en esa simetría. Uno de ellos, por supuesto, es el tamaño. Obviamente, si hay una diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho muy importante, eso puede llevar a una asimetría. Pero también puede influir la morfología.
como vamos a ver ahora también. Yo puedo tener una simetría facial porque el paciente tiene una morfología, sobre todo a nivel del cuerpo mandibular, muy diferente de un lado y del otro. Y que ese paciente, si yo mido el tamaño, no tiene una diferencia importante. Por lo tanto, yo no voy a aplicar el mismo tratamiento para este caso que para este caso. Y la siguiente, que probablemente es uno de los conceptos que no están siendo aplicados de forma habitual en el diagnóstico de muchos de los profesionales, es que la posición sagital, axial y coronal de mi ATM van a influir y tener un impacto directo, obviamente, en la posición de la mandíbula. Por tanto, resumiendo y siguiendo con el concepto, yo tengo que evaluar el tamaño relativo entre el lado derecho y el lado izquierdo, pero yo tengo que evaluar la morfología. Por ejemplo, en este paciente, ella no tiene una diferencia muy grande entre el lado izquierdo y el lado derecho, pero observen la morfología de la mandíbula en este lado respecto a este lado. Aquí lo pueden ver, esta es una imagen en espejo que realicé basada en el lado derecho del cráneo del paciente. Es, digamos, en espejo sobre el lado izquierdo. Aquí pueden ver la diferencia morfológica de la mandíbula en este lado versus al otro lado. Por lo tanto, si yo solo analizara al paciente con una fotografía, probablemente yo estaría cometiendo un error porque la paciente lo que tiene es una diferencia morfológica entre las dos hemimandíbulas. Y por último, la posición sagital, axial y coronal de mi ATM. Por eso analizamos la altura para yo ver si aquí estoy teniendo una compensación a nivel de la fosa articular. Voy a ver el sentido anteroposterior en la vista axial y también lo voy a ver en la vista sagital. Si yo tengo un cóndilo posteriorizado, si yo tengo el cóndilo en posición concéntrica, qué es lo que está sucediendo, cuál puede ser el motivo. Y bien, no es algo que pensamos solamente nosotros. Eso ya fue publicado en un estudio que se basó en 82 tomografías. En este caso eran pacientes clase 2 esquelética y estudiaron la relación que tenía la posición condilar con la presencia de asimetrías a nivel esquelético y a nivel dentario. Aquí vieron también que en este caso como eran todos pacientes clase 2, vieron que el espacio articular en los pacientes clase 2 era un poco mayor que en los pacientes clase 1 y clase 3, como ya describió Ricketts, que él decía que en los pacientes clase 2 tenían una media de 2,8 milímetros. Y bien, lo que es importante es que concuerdan o están totalmente de acuerdo con nuestra forma de ver, comprobando que el desplazamiento lateral de las líneas medias esqueléticas y dentarias en relación a la posición que el cóndilo tiene una correlación significativa con la diferencia anteroposterior. Es decir, ellos vieron que cuando tenía una diferencia anteroposterior del cóndilo entre un lado y el otro, eso se transmitía directamente en una asimetría a nivel de la línea media dentaria y esquelética. Y que las mandíbulas con desplazamiento de la línea media podían rotar hacia el lado de la simetría y causar esa diferencia anteroposterior. Y bien, es un concepto ya hablado y discutido por varios autores que en la evaluación de las asimetrías, todos estos estudios confirman que las características oclusales pueden estar relacionadas con la remodelación de estructuras del ATM, creando relaciones asimétricas. Por lo tanto, que si yo tengo una interferencia en un paciente en crecimiento, eso puede conllevar futuramente a un remodelado y creación de una simetría. Por lo tanto, creo que es fundamental hoy en día, teniendo las herramientas tridimensionales que tenemos, profundizar y utilizar de forma adecuada esas herramientas para así tener un diagnóstico más preciso. A nivel de asimetría, nosotros utilizamos este tipo de triángulos que nos van a ayudar a evaluar la simetría relativa del maxilar a la mandíbula. Aquí están siendo utilizados los puntos tuberositarios, el punto A, y aquí los condilios y el punto B. Aquí si ustedes recuerdan lo que he explicado anteriormente, aquí está siendo también de forma gráfica y muy visual mostrado esa diferencia de altura entre el lado derecho y el lado izquierdo.
y cómo eso produce que a pesar de yo tener 12 milímetros de diferencia, estoy teniendo solamente 5 milímetros de desplazamiento del pogonio. Y en este sentido, aquí estamos viendo también cuál es la relación entre la posición de la maxila y de la mandíbula y la posición del punto A y el punto B. Y esto es, si todo ayuda, en breve vamos a publicar un estudio para mostrar cuál sería la norma clínica de la distancia lineal del punto A al punto B, porque este es un concepto totalmente diferente a la ANB. Y les voy a explicar por qué. Como explicaba anteriormente, nosotros hacemos toda la evaluación con el paciente en la posición natural de la cabeza, basada en la fotografía, y eso que nos permite realizar, bien, que yo mediante la utilización de los planos intrínsecos cartesianos del software, yo voy a poder hacer pasar esos planos por el punto A y ver de forma lineal cuál es la distancia entre el A y el B, sin tener en consideración ningún factor de morfología de la base craneana, de posición del punto nasio, que me pueda influir en ese resultado. Incluimos también, para facilidad del ortodoncista, el análisis de planos sagitales ya clásicamente conocidos, la posición del incisivo, el ángulo del plano mandibular. Esta también es muy interesante para nosotros porque comparamos cuál es el plano cruzal respecto al plano de camper protético, debido a que nuestro objetivo diagnóstico va a ser que exista el mayor paralelismo posible entre estos dos planos. Incluimos también el ANB, también por facilidad para el entendimiento, la altura facial, el ángulo interincisivo. Y bien, como les explicaba, gracias al 3D yo tengo la posibilidad de saber exactamente cuál es la posición de mis dientes respecto a un plano que es un plano intrínseco y que no cambia dependiendo de la morfología del paciente, y por lo tanto yo aquí voy a ver de forma muy objetiva lo que está sucediendo en el lado derecho y en el lado izquierdo y saber si yo tengo que hacer una intrusión del lado izquierdo, si por lo tanto, por ejemplo, en casos de canting del plano cruzal, a veces también, como muchos de ustedes saben, existe un origen muscular. Gracias a esto yo voy a poder saber cuánto se trata porque el paciente tiene una sonrisa simétrica debido a la posición dentaria o también tiene un comprometimiento de la función muscular. Voy a poder analizar lo mismo la vista lateral y voy a poder analizar de forma muy precisa cuál es la posición de los dientes respecto al plano sagital mediano, tanto superior como inferior. Y otra de las medidas que para nosotros es súper importante y que para los cirujanos lo es todavía más, es esta evaluación que consiste en medir cuál es la posición relativa de los dientes en la mandíbula respecto al plano de la sínfisis. Es decir, es como si yo retirase la mandíbula del cráneo, no tuviese nada en cuenta el cráneo, yo viese si mis dientes dentro de su base ósea mandibular están en la posición adecuada o yo debería moverlos. ¿Y eso cuándo es fundamental? Es fundamental en casos en los que yo voy a tener que hacer una corrección quirúrgica de una simetría. Porque en esos casos, si mis dientes no están bien posicionados dentro de la base ósea respecto a ese plano de la sínfisis, yo debería colocar primero los dientes, por lo tanto, muchas veces distalizar todo el arco, para después poder hacer la cirugía de corrección de asimetría. En este caso, es un análisis que evalúa la simetría. Aquí no estamos haciendo una evaluación transversal para saber si el maxilar es estrecho. No, esta es una evaluación de simetría y vamos a ver, en este caso estamos midiendo la crisis cigomático-maxilar con el gonium. Es el mismo gonium que marcamos en el resto de las medidas. Esta medida es la medida antigua de nuestro ISI, ahora en agosto va a ser lanzado el ISI 2.0 y explicaré posteriormente, por lo que ya no voy a pararme a explicar esto. Vamos a hacer un análisis volumétrico de la vía aérea
Y también quería destacar que es fundamental utilizar un protocolo que, digamos, padronice o protocolarice muy bien a qué nivel yo voy a hacer este límite superior e inferior, para de esa forma yo poder comparar el preoperatorio y el posoperatorio de un paciente. Porque si no, esta imagen no sería más que una imagen bonita. Bien, para eso utilizamos, he tenido la gran suerte de tener a la doctora Raquel Guijarro como codirectora de tesis, límite superior e inferior que ella ya demostró y validó junto al doctor Wensuene. Vamos posteriormente a analizar las radiografías, la posición del incisivo, con la posibilidad de ver más de uno de los cortes y por lo tanto tener una visión más real. Del lado izquierdo, lado derecho, lado izquierdo, también la frontal y la lateral de cráneo. Y por último, la evaluación oclusal externa e interna, que nos va a ayudar a ver la interdigitación entre superior e inferior. Esto, cuando tenemos un escaneamiento intraoral, es todavía de forma más precisa porque podremos observar cuál es la cantidad de fuerza realizada en cada uno de los dientes. Y bien, vamos a colocar otro caso clínico para un poco ejemplificar cuáles son estas diferencias. Del mismo modo, yo podría intentar diagnosticar a este paciente con una radiografía lateral de cráneo, una radiografía frontal y una panorámica. Cabe destacar que este es un paciente que fue por cortesía cedido por el doctor Erti Silva y que esta paciente ya había tenido tratamiento previo ortodóntico, rehabilitador y con implantes, y por lo tanto probablemente ya algún profesional había hecho el diagnóstico basado en esta radiografía lateral de cráneo, en una frontal y en una panorámica. Como ustedes ven, pues se produjo un defecto diagnóstico que produjo un impacto fundamental en la vida del paciente. Yo podría coger ese mismo paciente, marcar los puntos en 3D y hacer un análisis cefalométrico clásico de Rickets. Por supuesto, va a tener beneficios, como ya explicaba. Yo voy a poder estudiar muchas cosas, si se trata de un paciente mesofacial o no, si tiene biprotusión dentaria o no, qué clase es. Bueno, obviamente, no digo que esto no sea de utilidad, es de gran utilidad, por supuesto, pero todavía no utiliza todos los beneficios que podemos obtener. Bien, como les explicaba, se trata de un paciente que coloqué gracias por cortesía del doctor Erti Silva, porque creo que es muy clara la diferencia entre realizar un diagnóstico convencional a realizar la evaluación que estamos realizando. En este caso, la paciente vino únicamente por motivos estéticos, principalmente le molestaba la prótesis sobre implantes del 2.2, que bueno, había perdido volumen, tenía un espacio negro, una rotación a nivel del 2.1, está el estado oclusal de la paciente cuando llegó. Y bien, por protocolo se le hizo el diagnóstico tridimensional. Aquí podemos ver cuál era el estado de la paciente, tenía un perfil bastante armónico. Y bien, vamos a comenzar. Por tanto, como les comentaba, era una paciente que ya había sufrido tratamiento ortodóntico y ya había tenido tratamiento rehabilitador y por tanto alguien ya había hecho algún diagnóstico 2D o 3D, pero desde luego ya había sido diagnosticada. Vamos a continuar, como antes les explicaba, con los cortes sagitales, observando que la paciente esté en máxima intercuspiración habitual, con la análisis morfológica frontal y de perfil, de tejido blando también, donde vamos a comprobar que está correctamente orientado. Y aquí ya vamos a empezar a observar las diferencias. Bien, cuando yo hago un análisis, digamos, lineal de la longitud de la rama y del cuerpo, ya estoy viendo que tengo una diferencia, ¿vale?, entre el lado izquierdo y el lado derecho. Sin embargo, cuando yo ya voy a la imagen radiográfica, yo veo que algo sucede en el cóndilo derecho. Prácticamente no existe estructura ósea. Aquí lo mismo que ya explicaba anteriormente a nivel de la compensación de la fosa articular. Esa es una nueva medida que hemos incluido ahora, que es
no solo aquel ángulo que explicaba, sino también una medida lineal del condilium y del gonium al plano sagital mediano, porque yo voy a poder así saber de forma muy precisa si se está produciendo un torque medio lateral de la rama. Y bien, nuevamente el paciente tiene algún problema en el lado derecho, que por supuesto no fue diagnosticado anteriormente. Aquí vamos a ver la diferencia también en la posición anteroposterior del lado derecho y el lado izquierdo. ¿Y qué sucede? Esta paciente fue tratada de ortodoncia, rehabilitación e implantes sin que nadie observase que la paciente presentaba esta patología, que explicaré posteriormente. Y por tanto, incluso el mejor ortodoncista, el mejor cirujano, no podría obtener un tratamiento exitoso en un paciente en el que tiene esta patología, que por lo tanto ya va a ir perdiendo volumen con el tiempo y por lo tanto va a tener un fracaso de ese tratamiento. Vamos a analizar la posición sagital, coronal. Nuevamente observamos esa ausencia de cóndilo. Podemos observar aquí. Esta reconstrucción es la automatizada del software. Por supuesto, no es muy precisa. Vamos a ver cómo es después realmente su cóndilo. Pero ya vemos que existe un defecto de estructura, una imagen osteolítica en esta parte del lado derecho. Vamos a evaluar la simetría axial condilar, lo cual es fundamental también, sobre todo en comparación de tratamiento, pre y post tratamiento, y el ángulo condilar axial, que también es muy importante si existe una variación de esa angulación en el paciente, sabiendo también que fue demostrado que los pacientes clase 2 tienen un ángulo más cerrado, por lo tanto un ángulo más agudo. Y vamos a analizar ya de forma más precisa qué es lo que está sucediendo aquí. Como les decía, gracias a este tipo de reconstrucción voy a poder estudiar no solo el contorno, sino también a nivel interno. Yo aquí a nivel interno no tenía ningún tipo de estructura compatible con estructura mineralizada, por lo tanto el paciente estaba teniendo una pérdida de estructura ósea a nivel del cóndilo derecho. Esta sería la diferencia fundamental, importantísima entre el lado derecho y el lado izquierdo del paciente en sus distintas visualizaciones. Analizaremos también, como ya les expliqué, la simetría esquelética entre la maxila y la mandíbula. Aquí van a ver también la diferencia de altura que existe entre el lado derecho y el lado izquierdo, obviamente porque este lado está sufriendo un proceso de pérdida de volumen importante, y por lo tanto mi cóndilo del lado derecho está muy inferiorizado, muy caudal. La diferencia entre el maxilar y la mandíbula de forma lineal, sin tener en cuenta la morfología de la base craneana, evaluación sagital, ángulo interincisivo, aquí muy obvia la posición del overjet o del Weich, no solo visualizando un corte, sino visualizando varios de los cortes, incluso podría ser analizado los 4 dientes anteriores, la relación entre la ANB y la posición lineal del maxilar y la mandíbula, el eje facial de Ricketts, que lo hemos incluido por petición casi popular, altura facial, y bien, ya conocen la evaluación individualizada de los planos oclusales. Aquí lo que les decía, el plano oclusal con respecto al plano de Camper, para yo así saber si yo voy a tener que hacer una intrusión posterior para intentar hacer que ese plano sea lo más paralelo posible. Evaluación de simetría, de posición relativa de los dientes, esta es la que les decía, medida con el plano de la sínfisis para yo saber si este paciente, si fuera operado para un caso de asimetría, yo tendría que colocar primero los dientes respecto a su base ósea y después operarlo. Y bien, ahora el próximo ISI 2.0 que va a ser lanzado en breve, es una medida diferente basada en un artículo publicado por Miner en el American Journal of Orthodontics en 2015, donde bueno, ellos tienen 2 artículos en los que evalúan la precisión de los distintos tipos de medidas transversales y llegan a la conclusión de que la medida en
la parte interna sufre mucha menos variabilidad y tiene mayor valor predictivo, pero que ella tiene que ser siempre relacionada con la angulación dentaria y ofrece una serie de normas clínicas basadas en eso, para yo saber si realmente yo tengo una discrepancia transversal debido a mi base esquelética o yo estoy teniendo una compensación o, digamos, una curva de Wilson muy acentuada. Y eso es muy importante también para, obviamente, no hacer expansiones innecesarias, pero también porque sabemos que uno de los problemas de tener una curva de Wilson muy acentuada es que va a provocar contactos prematuros debido, obviamente, a la posición de la cúspide palatina, y eso se traduce en una distracción vertical del cóndilo o fulcro en relación céntrica. Por tanto, hoy en día, nosotros sabemos esto hace mucho tiempo, y hoy en día, gracias a tener una tomografía, yo puedo por lo menos pensar que cuando yo estoy frente a un caso como el que ven en la imagen, que el cóndilo está hacia abajo y hacia atrás, yo puedo estar teniendo un contacto prematuro posterior o fulcro que me está produciendo una distracción a nivel del cóndilo. Y por tanto, sí tiene su valor estudiar la posición condilar utilizando la tomografía, sobre todo si ya vamos a pedir una tomografía para diagnosticar al paciente, tenemos que intentar utilizar todo lo que está en nuestras manos. La evaluación de la vía aérea, panorámicas y bien, como les decía, la panorámica tiene una especificidad muy baja para el diagnóstico de patologías de ATM y por ello probablemente pues, esta patología pasó desapercibida. Bien, fue enviado al diagnóstico histopatológico por el doctor cirujano de São Paulo, Marcos Pita, y la paciente fue diagnosticada con una histiocytosis de las células de Langerhans, que a pesar de que es una patología bastante, digamos, poco frecuente, obviamente si le ha atacado a la paciente, pues para ella fue 100%. Por eso digo, si nosotros no conocemos que existe la patología, nunca la vamos a diagnosticar. Ella fue tratada, se hizo la exéresis del tumor, radioterapia, y esta fue la posición que ella tenía después de la exéresis, digamos, del cóndilo. Y ahí ya entró el doctor Erti Silva para intentar realizar un preparo ortoquirúrgico que él llama no convencional, de forma más favorable para la paciente, corrigiendo el plano oclusal, de forma que fuese solo necesario operar la mandíbula. Aquí pueden ver el seguimiento, le colocó 5 mini placas, ya se sabía, como mostré anteriormente, cuando veían el plano oclusal respecto al plano de Camper, que iban a tener que hacer una intrusión del sector posterior del primer cuadrante. Entonces va a corregir el cántimo, el rol del paciente. Lo podemos ver también en el sentido lateral, va a corregir el pitch, una intrusión de todo el segmento del primer sextante, de forma que fuera posible operar a la paciente solamente cirugía de mandíbula, como ven aquí la placa quirúrgica y una prótesis de cóndilo. Y bien, por tanto, ¿cuáles son las aplicaciones de este estudio volumétrico? Van a ser diagnosticar, por supuesto. El hecho de yo tener una reconstrucción tridimensional me va a hacer que sea mucho más sencillo diagnosticar, no solo si el paciente presenta hiperplasias o no, y también sobre todo si sospecho de una hiperplasia tipo 1 de crecimiento con morfología normal, o sospecho de una hiperplasia tipo osteocondroma, debido a que en ese caso ya la morfología está totalmente alterada, sino que me va a servir para yo hacer un seguimiento de esos pacientes, de saber si el paciente está sufriendo un proceso de remodelado y de reducción volumétrica a largo plazo. Me va a permitir, como les voy a mostrar también, planificar cirugías menos invasivas. Y también, por supuesto, seguir los pacientes que presentan ya una patología, pacientes que llegaron a nuestra consulta ya con un proceso degenerativo y nosotros queremos estudiar longitudinalmente la evolución del caso. Y bien, aquí quería destacarles y para ello he intentado utilizar un estudio mío para que la crítica sea directamente a mí y nadie se sienta ofendido.
cuando yo realicé este estudio, que fue el primero que realizamos, donde yo quería saber si la cirugía de avance mandibular producía un impacto en la posición del cóndilo mandibular, en los 3 planos del espacio. En ese momento, las técnicas de reconstrucción volumétrica que existían y que todavía son muy aplicadas, se basaban en el delineado manual del cóndilo, como les voy a enseñar posteriormente. En ese caso, fue en el año 2012, todavía usaba un software de Materialize, pero bien, lo importante es lo siguiente. Muchas de las técnicas se basan en este concepto, que ven la tomografía del paciente, y lo que teníamos que hacer era diseñar, delinear perfectamente el contorno en cada uno de los cortes, en este caso eran 550 cortes, y lo que hace el software es rellenar todo lo que está dentro. Y esto produce 2 problemas. El primer problema es que la precisión que va a tener mi delineado manual, teniendo en cuenta la cantidad de cortes que tengo que delinear, no es lo suficientemente precisa como para yo estudiar cambios muy pequeños. Y la siguiente es que, por defecto, los software rellenan todo lo que está en el interior. Y por lo tanto, si esto fuera el cóndilo y yo tuviera aquí un quiste subcondral, el software lo rellenaría también. Por lo tanto, tiene esas 2 limitaciones. Después utilizaba superposición tomográfica, también con otra técnica que hoy en día ya hemos superado, hemos publicado con una validez de precisión muy superior a lo que existía en el año 2012. Esto era el resultado que obteníamos. Teníamos un mapa de color donde escogimos el valor más alto por defecto para así no tener, digamos, falsos negativos. Y ahí sí que vimos que existía una diferencia significativa, que había una correlación entre la cantidad de avance y la posición del cóndilo, y que la zona donde más cambiaba era la zona posterior y lateral, que es algo que ya todos conocemos, que es uno de los principales problemas, que se puede producir un torque medio lateral del cóndilo. Sin embargo, resumiendo, y debido a lo que decía, que el 3D es muy atractivo, pero tenemos que conocer profundamente cuál es la tecnología que estamos utilizando, cuál es la precisión de lo que estamos utilizando, para saber si lo que nos muestran es real, no es real, o nos puede servir de diagnóstico o no. Estas técnicas que fueron aplicadas en múltiples estudios, no solo el mío, son muy observadores dependientes, requieren de utilización de varios software, muchísimo tiempo de procesamiento, pero lo más importante es que el cóndilo presenta una mayor dificultad para obtener esto de forma precisa por su baja densidad y porque tiene una relación con una estructura muy cercana, que es el disco, y que a veces es muy difícil separar lo que es estructura de disco de lo que es el cóndilo. Por ello, validamos esta técnica que ustedes pueden ver en el artículo. No voy a entrar profundamente hoy, pero sin embargo, simplemente lo que hicimos fue padronizar el nivel del corte que íbamos a hacer el cóndilo, basado ya en un artículo definido por Shi en el 2013. Y lo que es inédito fue que nosotros aplicamos un nivel de intensidad de gris que fue basado en un estudio anatómico en cadáveres que determinaba que la densidad del cóndilo es inferior a la ventana habitual utilizada en hueso. Y con eso lo que obtuvimos, y era importante para nosotros, era una reproducibilidad tanto inter como intraexaminador, es decir, que independiente del operador que lo realizaba, podía tener una precisión alta, y por tanto esta técnica puede ser aplicada sí de forma fiable para el diagnóstico prospectivo y el seguimiento prospectivo de los casos. En este caso era para un estudio que estamos realizando también en caso de cirugía ortognática, pero puede ser realizado para todo aquello que ya les he explicado. Y bien, ¿qué sentido tiene todo esto? Porque obviamente toda investigación tiene que tener una aplicación clínica. Pues que, entre otras cosas, como también publicamos junto al doctor Federico Hernández Alfaro, teniendo la posibilidad de hacer reconstrucciones tridimensionales precisas, yo voy a poder hacer cirugías menos invasivas, como en este caso que gracias a la técnica del doctor Alfaro fue publicada una técnica de abordaje de hiperplasias condilares por vía intraoral. Obviamente eso va a producir una morbilidad mucho menor para el paciente,
una recuperación mucho más grande. Pero todo eso es posible gracias a que hoy en día nosotros podemos hacer, en este caso nosotros hacíamos tomografías con el paciente en boca abierta para saber si desde el acceso intraoral era posible alcanzar el nivel de la osteotomía. Y aquí pues pueden ver la planificación del nivel de la osteotomía y así podían ser corregidas hiperplasias condilares por vía intraoral, obviamente en manos expertas como son las del doctor Hernández Alfaro. Este era el pequeño acceso que él realiza para realizar la condilectomía. Es prácticamente lo que se hace para extraer un cordal. Aquí pueden ver el pedazo de cóndilo que fue retirado y la sutura. Esta es otra imagen donde pueden ver el acceso, la rama ascendente y la obtención de la estructura. Aquí en este artículo ustedes pueden ver 7 casos diferentes realizados también por vía intraoral, siendo varios de ellos osteocondromas. Fotos del paciente antes y después. Y bien, lo importante en este caso es que supone un beneficio importantísimo a nivel de morbilidad del paciente y tratamiento del paciente, gracias a poder hacer una planificación muy precisa del nivel de la osteotomía. Hoy en día puede ser realizado y fue publicado también por otro de nuestros compañeros, el doctor Orion Haas, una condilectomía proporcional, es decir, cortar de la forma que los dos lados queden totalmente simétricos y tratar el plano oclusal superior con mini placas como realiza de forma magistral el doctor Erdesilva. Por lo tanto, yo con todas estas herramientas voy también poder hacer análisis de los resultados y para ello también publicamos y validamos la precisión de una técnica de superposición tomográfica basada en la base craneana. Lo hicimos junto al doctor Orion Haas, que actualmente está aquí en la Universidad de Porto Alegre. Y bien, lo importante y lo que quería destacar, para no entrar en profundidad por tema de tiempo, es que es fundamental que la técnica de superposición que nosotros realicemos tenga la precisión suficiente como para nosotros comparar en cambios muy pequeños como pueden ser los que se produzcan en la ortodoncia o en la posición condilar. Y simplemente destacar, llamar la atención de todos ustedes que no todas las técnicas de superposición tomográfica sirven, que necesitamos, en este caso, la mayor parte de las que tienen mayor precisión son basadas en la base craneana, en voxel por la base craneana, y con ellos sí podemos obtener precisiones translacionales de 0,2 y de 0,12 a nivel rotacional, porque imagínense yo estoy midiendo una diferencia en la posición del cóndilo que es de 0,5 y yo tengo una superposición que tiene una precisión menor a 0,5. Estaríamos dando resultados que no se corresponden con la realidad. Por eso, aunque la mayor parte de las conferencias no es tan popular o no gusta tanto entrar en profundidad en esta serie de temas técnicos, creo que es fundamental llamar la atención de ello. Y bien, como decía, tenemos una precisión de 0,1 y 0,2 a nivel translacional que nos permite estudiar cómo es en este caso. Este caso fue tratado por el doctor Erdesilva y pueden ver en el vídeo pues el grado de intrusión que se produjo con la corrección de la mordida abierta y la anterorotación mandibular. Pero lo que es más importante es que si yo comparo aquí la superposición, obviamente yo voy a ver aquí el cambio de la mandíbula, pero la precisión de la superposición a nivel de la base craneana es cerca de la perfección, como decía, 0,12 grados de imprecisión. Así podemos analizar de forma precisa si se ha producido o no una distalización en bloque, cuál ha sido el cambio a nivel de la mandíbula, cuál ha sido el cambio a nivel de la posición de los incisivos. Y bien, para terminar, simplemente resumir que hay algunos aspectos técnicos que son fundamentales cuando utilizamos este diagnóstico, que es utilizar orientaciones del cráneo precisas, que la marcación de los puntos sea precisa, que la reconstrucción tridimensional también sea precisa y que si utilizamos técnicas de superposición, ellas tienen que tener
una precisión superior al cambio que nosotros estamos analizando. Y por ello quería compartir con ustedes también esta frase de un cirujano maxilofacial que escuché en estos tiempos en una live, en un webinar, que encontré muy interesante, que es: la planificación virtual te puede llevar precisamente al error. Por eso es muy importante conocer estos factores técnicos, conocer el funcionamiento de todo eso, porque si no, pues obviamente podemos cometer algunos errores. Y por tanto, cuanto mayor es la información que tenemos, mayor es la responsabilidad de diagnosticar de forma correcta, mayor responsabilidad vamos a tener de estudiar todo lo que ocurre en el sistema estomatognático de nuestro paciente y las patologías que deben ser diagnosticadas a través de ese beneficio de diagnóstico por la imagen que nuestros antecesores hubieran adorado, hubieran amado tener, y hoy es nuestra responsabilidad utilizarlas de forma adecuada. Quedo a disposición de todos ustedes. Pueden entrar en contacto conmigo a través de email o cualquier red social si puedo ayudarlos en algo, si quieren cualquier artículo que yo pueda transmitirles. Simplemente es cuestión de escribirme, estaré a disposición de todos ustedes. Gracias. Es que ahora no puedo decir. Ya, doctor Irene, ¿le escucho? Ahora, ¿Me escucha? Ahora le escucho, sí, es que Perfecto. estaba con un problema. Antes que nada, le digo sinceramente, de corazón, estoy realmente sorprendida de los conocimientos que usted posee. Está bastante adelantada en todo lo que se refiere al tema que ha tratado. El doctor Erti debe estar muy orgulloso de estar con usted y compartir la pasión por el mismo tema. Han complementado muy bien profesionalmente y bueno, me ha encantado su conferencia. Ha sido muy interesante, muy ilustrativa, muy didáctica. Y bueno, qué bueno que la trajeron desde España para Brasil. Ojalá que la traigan para Perú también. Estoy esperando el día de ir a ver Perú. Ya me imagino. Doctor Erti, tiene que traerla un día, pues lo vamos a invitar para que la traiga. Por supuesto. Bien, queridos colegas, muchas gracias a todos por estar presentes. Ahora quisiera saber si alguno de ustedes tienen preguntas que hacer para poder transmitírselas a la doctora. Por favor. Sí, por favor. Pregunten todo lo que puedan. Estamos a disposición. Y si son fáciles, mejor. Bueno, a ver. Bueno, le mandan muchos saludos desde Chile, de Cochabamba, Bolivia, desde Chile, de Talca. Le agradecen la excelente presentación y le hacen una consulta. ¿El plano horizontal que se utiliza para medir la altura de los cóndilos es un plano verdadero? Sí. La filosofía de todo el diagnóstico es ese, que utilizamos los planos verdaderos intrínsecos del software y lo único que se modifica obviamente es la orientación del cráneo y por tanto ahí sí sabemos si existe una diferencia o no en la posición porque no está medido respecto a otros planos que serían anatómicos que también podrían tener asimetría y por eso no lo hacemos respecto a un plano anatómico. Excelente. Otra pregunta. ¿Todo este análisis de medidas da medidas muy precisas? ¿Qué grado de error es aceptable? Entendiendo que no hay individuos simétricos. Bien, es que no sé si entiendo bien la pregunta. El problema problema de la precisión de todo este análisis de medidas... Sí, no, lo estoy leyendo aquí. Lo que no sé si voy a responder lo que él quiere preguntar porque no sé si entendí bien, pero voy a intentarlo. Realmente tenemos que pensar que gran parte de esas evaluaciones realmente son para analizar la asimetría del paciente.
¿vale? Entonces, para retirar todos los factores condicionantes de lo que podría ser una simetría del paciente, es por eso que se usan los planos intrínsecos del software. Por lo tanto, el diagnóstico es igual, en este caso, igual de preciso para un paciente simétrico que para un paciente asimétrico. Por otro lado, es importante también, que muchas personas nos escriben, de normas clínicas, eso. Tenemos que tener en cuenta que hay gran parte de medidas que son individuales. Yo no voy a tener una norma clínica para la posición relativa entre un lado y el otro a nivel dentario. Eso es lo que me va a hacer ser, lo que me sirve a mí es para diagnosticar mi paciente en el sentido de qué mecánica tengo que realizar. La mayor parte de las medidas son comparativas de un lado derecho al lado izquierdo, pero no modifica la precisión si es simétrico o asimétrico, porque no está considerando los factores morfológicos o anatómicos del paciente. Precisamente, pues, una de, como saben, de las discusiones que había con el SNA y eso era que el punto, que el CELA era muy impreciso de marcar, que además él se modificaba, aunque era de forma pequeña con el tiempo, incluso a veces por neumatización de los senos, había modificaciones en la posición del punto CELA. Muchas veces también el ANB, la posición anteroposterior del nasio, nos va a producir un análisis que no siempre se relaciona con lo que estamos viendo clínicamente. Por eso intentamos retirar lo más posible esa influencia que puede tener a nivel morfológico y hacerlo de forma, digamos, con los planos intrínsecos o cartesianos del software. Esos planos o ese concepto viene muy bien explicado en el libro de cefalometría 3D de Wensuenen, donde explica realmente lo que es un plano cartesiano y cómo funcionan los softwares en ese sentido, si alguien tiene interés en estudiar. Muy interesante. El doctor Jorge Ayala le manda saludos, dice muy linda presentación, Irene, valiosísima información, han agregado interesantes aportes. Muchas gracias. Varias personas la saludan desde Argentina, le felicitan por su excelente presentación, desde México, de Guatemala, Nicaragua, y están esperando por Argentina, dice. Está increíble esto de sí, Internet. Muy buena presentación, Irene, dice la señora Catalina Ross. Felicitaciones. Catalina es casi más profesora nuestra que nosotros de ella. Ah, qué bien, qué honor que estás escuchándola. Luego, Sí. esta excelente conferencia le dice la doctora desde Ecuador, Andrea Erazo, Esteban Goyenaga. ¿No viste? Muchas gracias por su presentación. Excelentes saludos desde Costa Rica. Esteban Goyenaga. Alicia Smith la llama que venga urgente. No dice de dónde es, pero dice venga. Desde La doctora, Argentina. sí, Erika de Oliveira la felicita por su excelente presentación. Le mandan saludos desde Tarija, Bolivia. Excelente presentación. El doctor Javier Retamal de Chile, que es representante de IAFOYA, le dice, la toma de examen se realiza en posición natural del paciente. Sí. ¿Cómo influye en el examen pacientes que tienen alteraciones posturales? Es una pregunta fantástica, porque es algo que siempre discutimos y de hecho ese posicionamiento no es igual cuando utilizamos diagnóstico clínico que de investigación. Porque también sería otra charla, la diferencia entre la posición natural de la cabeza y la posición orientada de la cabeza. Parece que hoy en día es más preciso realizarlo con la posición orientada, incluso porque la mayor parte de los pacientes clase 2 o clase 3 tienden a tener una posición modificada de su posición natural de la cabeza para enmascarar su maloclusión.
y por tanto, digamos que lo mejor utilizado, o probablemente yo no hablé correctamente, es la posición orientada del paciente, es decir, que el operador va a ayudar a orientar ese paciente de forma que mira al horizonte, idealmente con un espejo de tamaño pequeño a la altura de los ojos, principalmente para evitar eso. Incluso, por ejemplo, se ha visto que pacientes clase 3 que fueron operados de cirugía ortognática, su posición natural de la cabeza preoperatoria y posoperatoria era diferente. Entonces, obviamente es un campo en el que hay que trabajar mucho. Ya hay muchas técnicas publicadas con precisión buena, sin embargo todavía no son clínicamente utilizables porque utilizan tecnología que no está disponible para comprar, pero en cualquier caso, si, a nivel clínico, sí hay que comparar la posición o diagnosticar con la posición natural de la cabeza o craniométrica. Tiene más relación clínica la posición de la cabeza que la craniométrica. Y destacar lo siguiente, esa posición solo va a modificar los puntos que sean medidos a los planos intrínsecos del software, pero el ANB, el SMA, el ángulo del plano mandibular, todo eso no modifica. O sea, yo puedo coger el cráneo así, que cuando hago medidas basadas solamente en el cráneo del paciente no modifica. Modifica si yo voy a medir la distancia del diente al plano intrínseco del software. Ahí sí que influye. Pero nunca va a modificar el SMA, el SMB, el ángulo del plano mandibular, el IMPA, todo eso no modifica. Son $60. Que son medidas entre puntos. Son $60. Muy interesante realmente la pregunta. Sí, y la respuesta clara, bien clara y concisa. Es muy interesante, hay mucho que trabajar en eso también. Sí, doctora, tenemos mucho, tienen que seguir avanzando ustedes, los grandes investigadores, por favor, doctor Jorge Ayala, con tantas invenciones, con tanto estudio que usted hace, nos tiene que llenar de más conocimientos. Todos en realidad. Otra pregunta es si el paciente es tratado posturalmente y equilibrada la posición de la mandíbula y el cráneo, ¿es el diagnóstico 3D completo? A ver, dice, si el paciente es tratado posturalmente y equilibrada la posición de la mandíbula y el cráneo, ¿es el diagnóstico 3D el que completa el diagnóstico para el tratamiento completo del paciente? Claro, bueno, sería lo ideal. Si yo tengo una alteración postural, si el paciente es equilibrado antes de hacer el diagnóstico, obviamente solo va a traer beneficios, eso no puede traer ningún perjuicio para el diagnóstico. Sin embargo, como creo que pregunta aquí antes un Javier, que pregunta si el examen es hecho con los pacientes sin desprogramar o desprogramados, es lo que decía, como hacemos el estudio de máxima intercuspiración habitual para ver si existe esa traducción en la posición condilar, como hablábamos anteriormente. Yo no necesito que el paciente esté desprogramado. Sin embargo, si el protocolo diagnóstico del doctor que lo realice, por ejemplo, cuando era más jovencita que quería ser ortodoncista, hacían unos 3-4 meses con placa, etc. Eso tampoco va a producir un perjuicio, simplemente el doctor que tiene que tener el discernimiento de interpretar el diagnóstico 3D de forma adecuada, porque no va a ser igual diagnosticar al paciente en la posición en máxima intercuspiración habitual que diagnosticar al paciente desprogramado o con la relación céntrica conseguida o incluso con un registro de céntrica, porque eso va a producir un impacto en la posición del cóndilo. Entonces, en ese sentido, ahí es donde viene lo que intentaba explicar al principio. Ningún protocolo puede sustituir el conocimiento del paciente. Entonces, si yo presento ese protocolo para una persona con experiencia que en su protocolo habitual hace relación céntrica, él va a saber, va a saber interpretar lo que está viendo en la tomografía.
Entonces, lo importante es eso, conocer la interpretación. De forma habitual, nosotros lo hacemos en máxima intercuspiración, sobre todo también porque estamos estudiando en ello para saber cuánto impacto de esas interferencias posteriores, desvíos posturales, puede tener en la posición del cóndilo. Sin embargo, si alguien, su protocolo habitual es desprogramar y hacerlo posteriormente, la única diferencia es que el doctor tiene que tener conocimiento para interpretar esa posición en la tomografía, simplemente. Ok. Hay una pregunta, bueno, relacionada al mismo, que dice, ¿hacen el examen con los pacientes sin desprogramar? Sí, es el que he leído antes. Ok. ¿Hay alguna? Sí, no lo hemos comparado, pero si lo comparásemos, obviamente iba a tener una diferencia. Es decir, si nosotros seguimos nuestra filosofía y creemos, como no creemos nosotros, sino que está demostrado, si el paciente tiene un fulcro va a tener una distracción vertical del cóndilo. Yo eso lo voy a ver en la tomografía. Ahora, si ese paciente está en manos de un buen profesional que consigue desprogramarlo, consigue colocar la mandíbula en la posición adecuada, la diferencia entre un examen y el otro es que en uno yo voy a tener el cóndilo distraído y en el otro no. Ok. Otra pregunta es, ¿cuánto tiempo aproximado dura la curva de aprendizaje de este examen? Pues entre otras cosas depende mucho la experiencia ortodóntica y la experiencia de diagnóstico del paciente. Porque, bueno, como ustedes ya habrán sentido, una persona con gran experiencia casi ve las fotos del paciente y 2 registros y tiene el diagnóstico en la mano. Y los que tienen menos experiencia, pues obviamente tardan un poco más. Sin embargo, yo creo que la curva de aprendizaje para el examen no es muy grande, no es muy, digamos, de mucho tiempo, porque ya digo, muchas de las medidas son medidas comparativas, medidas lógicas de alturas dentarias, probablemente lo que lleva más tiempo es el entendimiento de la relación del ATM, cómo se traduce esas interferencias en la posición. Es más tiempo de conocimiento de odontología de lo que en sí el protocolo. Porque aquí lo hablamos muchas veces, en casa es uno de los temas más hablados. Cuando dicen que la oclusión y la ATM no tienen nada que ver, y muchos basan en artículos, tenemos que pensar que la mayor parte de esos artículos, ellos hablan si el paciente tiene clase 1, clase 2 o clase 3. Así es. Y punto. Solo que la oclusión no es tener clase 1, clase 2 y clase 3. Así es. Nosotros podemos tener otra serie de esquema oclusal que puede transferirse en esa posición. Y eso no, yo he leído unos cuantos, y la mayor parte de ellos primero son prospectivos, son estudios de prevalencia, en los que obviamente se han aplicado técnicas ortodónticas diferentes y sobre todo en los que no se ha estudiado el esquema oclusal. Se ha estudiado solo el patrón esquelético o la relación dentaria. Y yo puedo tener una clase 1 y tener una maloclusión, porque mi esquema oclusal no es el adecuado. Entonces creo que ahí tendríamos mucho que estudiar. Ya digo, no hago afirmaciones contundentes, simplemente digo que, y eso también me gusta repetirlo, hoy ahora está mucho de moda decir la evidencia científica. Si algo tiene evidencia científica, no puede tener 2 respuestas. Si tiene dos respuestas es porque la evidencia aún no ha llegado. Lo que tiene es estudios científicos, pero no tiene evidencia científica. Porque hoy en día nadie dudaría la relación entre la insulina y la diabetes, ¿no? Así es. Es una evidencia. Pero si tenemos 2 respuestas, es que todavía no tenemos la respuesta. Claro. ¿Está conmigo? Claro. Tiene toda la razón. Bueno, doctor Jorge, ¿usted quiere hacer alguna pregunta? Doctora Banda. Bienvenida, doctora Banda. Al menos han puesto el vídeo y me siento que estoy hablando con alguien. Porque de la otra forma... Sí, está hablando con muchas personas. Sim. Quero cumprimentar
cumprimentá-la pela brilhante conferência. Conheço muito o trabalho do ERT aqui no Brasil e sei que vocês dois formam agora uma dupla invencível. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada, prazer. Conociendo a Javier, que hizo preguntas fantásticas. Sí, Javier hace buenas preguntas. Y Sí. hay una, ¿y el cráneo es el diagnóstico 3D? ¿El qué? A ver, ¿dónde está? Si el paciente es tratado posturalmente y equilibrada la posición de la mandíbula y el cráneo es el diagnóstico 3D, ¿completa el diagnóstico para el tratamiento completo del paciente? ¿Sería ideal? ¿Exacto? Que ya hablamos de eso, sí. Obviamente, sí. Si yo retiro la mayor parte de los factores que me influyen en esa posición, yo voy a tener un diagnóstico más claro sin tener interferencias musculares, posturales, etc. Bueno, entonces creo, Javier, que ha quedado claras tus dudas. La próxima en el crucero, entonces. Las próximas serán en el crucero, así es. El doctor Jorge Ayala está mudo, porque va a hablar mucho en la tarde. Tiene para largo rato, doctor, porque le hemos separado toda la tarde. Aquí estaremos. Así esta tarde coincide de un conflicto de intereses, porque coincide el doctor Erti con el doctor Ayala y ahí voy a tener que tener dos pantallas. Oh, Dios mío, ya me imagino. Ya me imagino ese dúo. Pues gracias a todos, sobre todo por escucharme, y espero que nos conozcamos en persona en algún congreso presencial, por favor. Sí, seguro que si Dios quiera que el próximo año estemos todos juntos en el crucero celebrando el fin de la pandemia y el reencuentro después de tantas conferencias que tenemos online. Aquí Javier pregunta, ¿el examen es solamente posible con el software 3D Shave? No, el examen se hace, de hecho no se hace con 3D Shave. Simplemente es tener una tomografía, idealmente de haz cónico, también sería otro tema para hablar, pero por favor de haz cónico, no una tomografía médica, que coja de nasion a ioides. Y las fotos idealmente hechas por el clínico, que es el que sabe cómo es el paciente. Claro. Y eso simplemente se envía a través de la web y ellos reciben el diagnóstico en PDF y en PowerPoint. Excelente, excelente, doctora. Voy a tener que viajar a Brasil a tomar unos cursos con ustedes y luego a Chile a estar con el doctor Ayala también, que siempre he querido hacerlo. Y siempre alguna u otra cosa pasa y no nos deja cumplir con nuestras metas. Como ahora la pandemia nos anuló todo el año. Ahora Javier hablaba si hacemos alguna medición en el ioides. No, todavía no hacemos ninguna medición en el ioides. Lo que sí está trabajando la doctora Catalina Ross, que antes nos saludó y es alumna del maestrado del sistema CERTI, ella lo está haciendo también junto al doctor Rocabado, es ver también la relación que existe en pacientes asimétricos con la postura, digamos, la posición de las vértebras, y esperemos que ya dé luz en este tema, que bueno, está trabajando profundamente en ello junto con nosotros y espero que también podamos tener respuestas en relación a eso. Ya digo, queda mucho por saber. También gracias a Dios, porque si supiéramos todo, estábamos... Sí, pues ya no tendríamos nada que investigar. Así es. Bueno, creo que por ahora ha concluido la magnífica disertación de la doctora Irene Méndez. Le doy las gracias nuevamente, doctora Irene, por su tiempo que ha compartido con nosotros, aparte de todos los conocimientos con los que nos ha ilustrado. Doy gracias al doctor Erti que la apoya y que nos permitió, nos la prestó estos momentos para compartir con nosotros. Igual a la presencia del doctor Jorge Ayala aquí, a la doctora Banda, que son también futuros expositores de nuestro congreso. Al doctor Javier Retamal también, que es representante en Chile de nuestra asociación, y bueno, a todos y cada uno de ustedes amigos que han estado atentos a esta conferencia, esperándola ese día.